Pastor, creo que voy a enviarte otro ingreso de enlace para proyectar las diapositivas desde, desde la tablet para que poder trabajar un poco mejor. Entonces, te lo voy a enviar a ver si le das, por favor, ingreso. Recording in progress. Ya. Creo que ya está. Puedo entonces compartir, ¿cierto? Sí, Desde acá. sí. Ok. Dice compartir pantalla. Ok. Permítame un momento porque no tengo el... Sí, creo que ahí ya estamos. ¿Está bien, cierto? Sí. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar como entrando en la definición de patrística. ¿Qué es la patrística? Y, y la diferencia con otra rama de complementaria en la historia que tiene que ver con la patrística, que es la patrología. Entonces vamos a ver un poco la diferencia de estos dos. Nuestras clases se van a enfocar aquí en patrística, pero es bueno que distingamos la diferencia entre estas dos ramas de la historia de la iglesia. Entonces, bueno, quisiera preguntar, aquí hay una definición muy básica, pero me gustaría también la participación de ustedes, hermanos. ¿Qué conocimiento tienen o hasta dónde, a grosso modo, entienden de qué se trata la patrística? Entonces aquí tenemos una definición base que dice, es el estudio de las enseñanzas y los escritos de la iglesia. Pero me gustaría ver si hay algo más en lo que podamos profundizar de pronto en esta área. A ver, me gustaría preguntarle a Gerson, ¿alguna idea más, quizás un poquito más profunda que tengas de patrística? Bueno, si bien es cierto, es el estudio de la enseñanza y los escritos de la iglesia, pero desde el aporte y la doctrina de los padres de la iglesia, quienes aportaron su trabajo en los primeros siglos de la misma. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Gerson. Jorge. Bueno, sí, sí, lo mismo que opina el hermano, en relación a que son los escritos, los primeros escritos que los padres de la iglesia pudieron escribir, eh, del siglo I al séptimo, me parece, ¿ya? Uh-huh. Eh, Ok, y que hoy en día, ¿cierto? Gracias a Dios podemos tenerlo. muy bien. Bien, gracias. Gracias, mi hermano. Entonces, eh, tenemos que la patrística es la rama de la teología que se dedica al análisis de estos escritos que expresan el pensamiento y la doctrina de los padres de la iglesia. Entonces, la patrística se centra en profundizar estos escritos porque es ahí donde va, digamos, a emanar o se va a encontrar la fuente de sus ideas teológicas y de su contribución al desarrollo de la doctrina cristiana.
digamos que ese es básicamente el trabajo de la patrística, que me parece importante que tengamos eso claro y tiene que ver con el análisis del pensamiento y la doctrina de los padres de la iglesia. Y la patrística busca comprender cómo los padres interpretaron y desarrollaron estas enseñanzas que consideramos enseñanzas apostólicas. Hay un pasaje bíblico que a mí me gustaría que leamos, que me parece importante en esto, porque a veces en el tema de la historia, claro, vamos a ver personajes, vamos a ver escritos, pero es importante ver el fundamento bíblico de esto. Y quisiera que leyéramos un momento segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Timoteo 2:2. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias, Gerson. Este versículo tiene un contenido, digamos que proyecta la historia de la iglesia. Este es el escrito de Pablo a Timoteo. Timoteo recibe las enseñanzas, recibe la doctrina, pero el encargo que hay aquí es que lo que él ha oído lo transmita de alguna manera, digamos, fielmente a otros hombres. Y es interesante porque Pablo está en su vida, cuando está escribiendo Timoteo, está a punto de morir. Y Pablo está entendiendo que la tarea misionera, la tarea evangélica tiene que continuar, la proclamación del evangelio tiene que continuar. Y esto, entendiendo obviamente la soberanía y providencia de Dios, también tiene que ver con cómo Dios va a usar hombres para que sigan haciendo esta tarea. Y por eso me parece tan importante este pasaje de segunda carta a Timoteo 2:2, la transmisión fiel de la enseñanza apostólica. Y tenemos algún punto donde tiene que haber una conexión con la siguiente generación. Timoteo ya es la segunda generación después de los apóstoles, pero aquí estamos proyectándonos a una tercera generación. Entonces Pablo entrega el legado apostólico, Timoteo lo recibe, segunda generación, y lo está entregando a hombres fieles, que probablemente va a ser esos hombres de los que se van a mover hacia el finales del primer siglo y segundo siglo, recibiendo pues la doctrina apostólica y transmitiéndola fielmente. Eso lo tenemos aquí proyectado y tiene que ver con esa fidelidad, tiene que ver con esa fidelidad y esa misma soberanía de Dios y providencia moviendo la expansión de la iglesia en el primer siglo. Ahora, vamos a ver entonces, para tener claro la diferencia de qué estudia la patrología. La patrología se dedica a la vida de los padres de la iglesia. Podríamos decir que esa es la diferencia básica entre patrología y patrística. La patrología es una disciplina que estudia su vida, obviamente va a ver qué obras escribieron y qué doctrina expresan en estas obras, pero lo que va a abarcar o su estudio tiene que ver con profundizar en la biografía de estos hombres y otra cosa importante, la autenticidad de sus escritos. Yo creo, hermanos, que podemos recordar hoy que en esta época del segundo siglo y, bueno, tercer siglo proliferó mucho escrito que también fue pseudo escritos. Entonces también la patrología como que trata de ver la veracidad, la autenticidad de estos escritos y pues esa es como la rama en la que trabaja la patrología. Bien. ¿Cuál es la importancia de la patrística? Vamos a ver aquí algunos aspectos de esta área. Primero,
La patrística es importante porque conocemos de qué manera los discípulos de los apóstoles comprendieron la doctrina apostólica. Es su comprensión, de alguna manera, al no tener la primera fuente de recepción, es decir, los apóstoles recibieron esta doctrina del Señor Jesús, pero aquí ya tenemos una generación que no están recibiendo esto del Señor Jesús. Entonces, la patrística de alguna manera permite ver cómo ellos comprendieron esta doctrina. Número dos, nos permite conocer las luchas que tuvieron que enfrentar los cristianos de los primeros siglos y cómo respondieron desde la ortodoxia bíblica y apostólica ante ellas. O sea que sus escritos no solamente contienen eh, lineamientos y ortodoxia, sino que también nos hablan de vida y práctica de la iglesia y de lo que les rodeaba. Eso es sumamente importante también en verlo en sus escritos. Bueno, lo siguiente, número 3, nos muestra cómo era la vida eclesial y litúrgica de las iglesias que siguieron el periodo apostólico. En algunos de sus escritos se menciona sobre las formas de hacer culto, sobre los sacramentos, sobre algunas expresiones que van a ser importantes luego, no solo como expresiones, sino como conceptos doctrinales para el desarrollo de la iglesia. Eso también se puede condensar y se puede ver en los escritos. Y eh, también pensando un poco en nosotros, en la iglesia de hoy, toda iglesia bíblica debe saber que la iglesia no nació, o su iglesia local no nació en el vacío, ni nació en este siglo, sino que es una iglesia que pertenece a una herencia histórica, que tenemos una herencia conectada desde su fundación. ¿Por qué es importante recalcar esto y la importancia de la patrística? Porque infortunadamente y tristemente muchas iglesias desconocen esto hoy y piensan que, bueno, no sé, yo le he preguntado a algunos cristianos qué saben de la iglesia o de la historia de la iglesia y ellos cuentan la historia de su iglesia o su iglesia local, pero no conectan esto con la iglesia universal y con la iglesia de Cristo en todos los tiempos, sino que se remiten a su historia denominacional, aún a la historia de su nación, que digamos, yo creo que es importante, pero estudiar la patrística nos permite esa conexión con la historia, con la iglesia de todos los tiempos, con la historia de la iglesia de todos los tiempos. Y por eso creo que la patrística es importante. Eh, Vamos a esperar un poquito al pastor que parece que tiene algunas dificultades técnicas. Hola, hola. Lo ¿Me escuchamos, escu- pastor. Ok, pastor, perdón, creo que estoy teniendo algo de problemas con mi conexión. Bueno, la tablet sí me permite hacer la conexión, pero la computadora no. Pero sí estoy transmitiendo, ¿cierto? Sí, te escucha bien. Bueno, voy a tratar de continuar por aquí. ¿Listo? Ujú.
Entonces, estaba preguntando si hay otro aspecto importante que alguno quiera mencionar, que quiera considerar. A mí me gusta la participación en la clase, hermanos. Pastor, Sí, sí. mire, una pregunta que tal vez pueda desarrollar a medida que vayamos avanzando, que tiene que ver con esta transmisión que hacen los llamados padres de la iglesia de su comprensión acerca de las doctrinas apostólicas. ¿Cuál es el límite? Entendiendo, por ejemplo, que las iglesias romanas, las iglesias orientales, apelan a la tradición como una fuente paralela de autoridad a las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál sería el límite eh, para considerar, por ejemplo, la tradición, lo que los padres enseñan para la vida de la iglesia, y no caer en esa tentación de considerar a los escritos patrísticos como continuadores también de la revelación que está en las Sagradas Escrituras? Ujú. Sí, excelente, pastor. Creo que esa consideración es clave en esta materia y lo vamos a desarrollar, pastor. Vamos a Ok, desarrollar vamos a responder esa pregunta. Eh, lo tengo acá en las notas. Entonces creo que podemos avanzar un poquito y lo desarrollamos. ¿Listo? ok. Aquí hay una cita de Justo González. Dice, los primeros escritos cristianos que poseemos, fuera de los que hoy forman el canon del Nuevo Testamento, son los llamados padres apostólicos. Digamos, por eso de alguna manera tienen una relevancia. Este nombre surge, miren que esto es importante, hermanos, este nombre surge en el siglo XVII aplicándose a algunas obras de esta época. Y dice Justo González, se supone que algunos de ellos habían conocido a los apóstoles. Eso se está proyectando en la pantalla, ¿cierto, pastor? Ok, gracias. ¿Por qué se supone? Porque no hay una evidencia de que haya una conexión entre algo así como una sucesión apostólica. Probablemente fueron discípulos de los discípulos, pero recuerden que aquí esto empieza a ampliarse y es muy difícil lograr decir exactamente estas personas fueron testigos, también tendríamos que decir oculares o presenciales de las enseñanzas apostólicas. Por eso, por ejemplo, revisando a Justo González, y también vi a alguien, un español llamado Ropero, que también es historiador, dice que no hay evidencia de que, por eso lo ponen como una suposición, de que realmente hayan conocido a los apóstoles. Y quizás esto nos empieza a dar una línea de, de temática para esa pregunta que plantea el pastor, porque lo que ha hecho el romanismo o la Iglesia Católica Romana es hacer de los padres de la iglesia prácticamente un tema de idolatría, justificando la sucesión apostólica. Pero la sucesión apostólica es interesante porque no tiene que ver con hombres, sino que la sucesión apostólica tiene que ver con la doctrina en sí misma. Los hombres sencillamente han sido y siempre seremos lo mismo, mensajeros, heraldos. Y aunque la vida de los mensajeros es importante en cuanto a su santidad y su testimonio, lo que realmente va a transmitirse generación tras generación es la doctrina apostólica. Los romanistas lo que han querido hacer es poner la tradición al nivel de las Sagradas Escrituras o por encima de las Sagradas Escrituras. Y esto pues ha generado desviación para ellos y ha generado problema y distanciamiento evidente con nosotros, los cristianos, protestantes. Me gustaría que podamos ver algunas de las aspectos importantes que nos ayudan
Bueno, yo estaba intentando aquí otra vez desconectar mi otro ordenador, pero quedó totalmente bloqueado. Entonces, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Por qué tienen este nombre? Estos son padres o obispos y teólogos que influyeron en la iglesia con sus ministerios, vida, escritos. Se cree que el periodo que comprenden está entre el siglo primero y el siglo cuarto. Este también es importante, este periodo con el desarrollo de la iglesia cristiana y la luego separación evidente que se va a marcar con el romanismo. Miren que aquí hay algo importante. ¿Cuál es la regla para determinar quiénes son padres de la iglesia? Número uno, al revisar y evaluar sus escritos, hay que ver su ortodoxia doctrinal. Es decir, es probable que estos padres tengan aspectos donde hayan sido muy acertados y hayan interpretado legítimamente, pero en otros aspectos no interpretaron legítimamente. Probablemente fueron influenciados por la época que les rodeaba. Y esto hace la diferencia en que para la iglesia cristiana protestante, pues la única regla infalible y autoritativa es las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra norma de fe o nuestra norma de normas. Y esa es la que hace la diferencia con cualquier otro escrito que puede aportarnos a ver la época, a ver la doctrina y bueno, cualquier otro elemento, pero para nosotros norma de normas es la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo se evalúa hasta qué punto pueden ser padres? Porque aquí tenemos algunos, pero había muchos más que hicieron escritos y no quedaron tampoco reconocidos en esta categoría de patrísticos o de padres de la iglesia. Número dos, es importante ver en ellos su santidad de vida o su coherencia, podríamos decir, la coherencia entre la ortodoxia y la ortopraxis, porque no solo se trataba de hacer escritos para la iglesia en su momento, sino también ver su vida de santidad. Número tres, su aprobación eclesiástica, que ésta tiene una rigurosidad en la línea del tiempo, pues hay escritos que no son reconocidos que aporten a la iglesia ni a la doctrina de la iglesia. Y número cuatro, su antigüedad, porque recordemos que al igual que el Nuevo Testamento, pues empezaron a ver copias de copias de copias y hay un momento donde se pierde como la línea de origen o el génesis de estos escritos. Entonces, claro, estos no tienen tanta cantidad como el Nuevo Testamento de copias, pero sí fueron replicados. Entonces, quizás es un poco más fácil verificar su antigüedad y entre más antiguo sea y esté más cercano a la época, entonces tiene más autenticidad. Todo esto sencillamente para ver sobre su importancia, sobre su importancia. Eh, ¿Cómo se clasifica? Tiene una clasificación el estudio de los padres de la iglesia. Hay una clasificación. Se puede ver en dos categorías. Una, según su respuesta en sus escritos, y la otra según su lengua. La primera, tenemos padres apostólicos que es los que se creen que trataron más directamente la doctrina directamente de los apóstoles. Ahí tenemos a Clemente de Roma, a Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Bernabé y Hermas de Roma. Tenemos a los padres apologistas. Estos fueron los que dieron respuesta a ataques contra la fe cristiana. Y entonces sus escritos van más dirigidos a esa respuesta de fe. Entonces ahí tenemos los nombres que ustedes pueden analizar. Cuadrado, Arístides, Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquía, Mellington.
y están, bueno, las épocas que están rondando entre el finales del primer siglo y segundo siglo. Los padres dogmáticos, que esto apunta mucho hacia la teología, Juan Crisóstomo, Agustín y Jerónimo, que cuando ellos desarrollan ya conceptos dogmáticos, están siendo, digamos, base teológica luego para la iglesia. Según la lengua tenemos dos categorías de escritos. Los padres griegos, los que escribieron en griego, y los que escribieron en latín, los padres latinos. Ustedes pueden ver ahí cómo se clasifican los nombres de cada uno y qué influencia van a tener en el desarrollo de la iglesia. Entonces, aquí tenemos cómo ellos se dividen, cómo nosotros más bien podemos hacer este estudio patrístico y cómo podemos clasificarlos y cómo podemos estudiarlos a ellos con base en sus escritos y en su pensamiento. Entonces, para la iglesia debe estar como base y norma y conducta de fe la Sagrada Escritura. La, un aspecto importante es que ellos no están determinando, creo que ese es clave, ellos no determinan cuál es la doctrina de la iglesia, sino que ellos están respondiendo hacia los ataques contra la doctrina, están instruyendo la vida de la iglesia de alguna manera en su quehacer normal de la iglesia, están respondiendo y en medio de eso lo que están haciendo es interpretando la doctrina apostólica y poniéndola para la iglesia. Pero ellos no están determinando la doctrina y creo que esta sería una diferencia importante con cómo el romanismo ve a los padres de la iglesia y en la posición en que pone a los padres de la iglesia. De hecho, yo tenía acá que el pastor estaba haciendo la pregunta y yo quería abordarlo desde estas tres preguntas que me gustaría que ustedes también puedan aportar. Por ejemplo, esta premisa en forma de pregunta para todos, ¿son católicos romanos los padres de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Son católicos romanos los padres de la iglesia? Yo creo que no. Ajá. Yo ¿Y creo, cuál? creo que sí. A ver, déjenme ver aquí. Es que voy a dejar de compartir un momento para poder verle, ¿sí? Excúsenme que yo no sé por qué mi ordenador se bloqueó. Ya, tengo acá. La transmisión se interrumpió ya. ¿Ahí estoy bien? Sí. Ok. A ver, tenemos un no y un sí en la clase. Mm. Razones. Justifiquemos nuestra respuesta. ¿Por qué no son católicos romanos los padres de la iglesia? Bueno, como yo dije, o yo pienso que no por lo que he estudiado, puedo estar equivocado, pero yo creo que no, o sea, yo entiendo que no. Es porque estos padres de apostólicos son católicos, sí, porque son de la Iglesia Universal, en primer lugar. Pero digo que no son romanos porque la Iglesia de Roma en ese tiempo todavía entiendo que más adelante es cuando se desarrolla más lo que es la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? En Ujú, ese tiempo era la única, era la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la que venía del Señor Jesucristo, los apóstoles. No recuerdo en qué siglo ya podemos decirle ya que se divide en la iglesia católica universal romana, o sea, católica romana bueno, la de nosotros en el siglo XVI, en todo caso. Por eso ujú. pienso, no sé, puede que esté equivocado. Bien, excelente, hermano. Gracias. ¿Y quién respondió que sí? Ah, sí, es que escuché la pregunta media. Escuché si eran católicos y sí, claramente son católicos. Romanos no, porque, a ver, son muchas las doctrinas que
que podríamos decir tan claras en Trento. Yo creo que en Trento ya uno puede decir aquí tenemos la doctrina romana. O en los concilios que hubieron durante los siglos XI al XV también, o sea, varios concilios ahí que definen un poco la doctrina romana, eh, pero no, romano difícil. Lo que sí, a ver, es una respuesta que es una cuestión que merece un análisis más profundo también, porque por ejemplo, la literalidad, por ejemplo, de la Eucaristía, la falta de la doctrina de la salvación por fe, cosas que no se ven claramente en los padres apostólicos, en los apologistas. Entonces, la veneración de María y de los santos, el tema de las reliquias, que se ve muy temprano, incluso en la muerte de... Ah, se me olvida, es uno que murió en la hoguera, Policarpo. Ujú. Entonces, todas esas cosas podrían confundir a alguien, haciéndolo pensar de que aquí estamos viendo una especie de doctrina romana desde un principio. Pero claro, críticos alemanes del siglo XVIII, XVI, XVII, perdón, XVII, XVIII, lo vieron más como los resabios del paganismo. Pero bueno, merece un análisis muy profundo esto. En mi opinión, en primera instancia sería católicos, pero no romanos. Ujú. Muy bien. Gracias por la respuesta, la participación. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre esto? ¿Alguna idea? Bueno, si usted le pregunta a un católico romano, va a decir que sí, Sí. De por su hecho, ellos, tradición, claro, ellos básicamente por su tradición, lo defienden, ¿no? Defienden lo y lo defienden. tienen como un patrimonio. Claro, nosotros de este lado, ¿cierto? Protestantes, decimos que no, Ujú, ujú. con nuestras razones también. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, podríamos decir, como menciona el hermano, creo que Andrés era el que estaba hablando, que dice, claro, un análisis más profundo, sí, es verdad, pero podríamos decir, con los elementos que ya tenemos, que si nos referimos a si son católicos, desde el concepto de la definición de esa palabra en el primer siglo, que es universal, tendríamos que decir que sí pertenecen a la Iglesia universal, pero que no son romanos o no son romanistas. Esto se va a desprender posteriormente en la iglesia. Ahora, ¿por qué el romanismo toma estos elementos y confunde la iglesia? Creo yo que, bueno, no confunde, adoctrina o hace catequesis para sus feligreses, pero quiere confundir hacia algunos hermanos que quizás no han profundizado sobre esto, diciéndonos, esta es nuestra herencia y nos pertenece a nosotros y esta es nuestra conexión histórica. Y ellos, yo creo que el hermano mencionó un aspecto importante. Ellos han hecho uso del lenguaje, de la semántica para confundir, pues puesto que en el primer siglo había, debido a la lengua que se usaba, digamos, el griego, los que escribieron en griego, por ejemplo, la palabra Eucaristía. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? ¿Por qué tenemos esa palabra? Y esa palabra tiene que ver con la comunión, pero ellos la mantienen en su original y luego la conectan con algunos escritos de los primeros siglos para decir, mire, los padres de la iglesia escribieron con este lenguaje, es el lenguaje que nosotros usamos, entonces como que la ecuación es sencilla, ¿no? Entonces nosotros somos verdaderamente los herederos de esta doctrina o lo que ellos consideran sucesión también apostólica y confunden a la iglesia con el tema del lenguaje. Por ejemplo, otro aspecto importante cuando uno ve los escritos patrísticos es el uso de la iglesia como la única donde hay salvación. Y miren que en un sentido es verdad que en la iglesia se va a expresar la salvación porque los verdaderos creyentes son adheridos a la iglesia en Cristo.
pero ellos lo toman para decir, en la única iglesia verdadera católica romana es donde hay salvación. Entonces toman el elemento y crean como una falacia para los feligreses, para los oyentes, y para justificar que hay como una herencia en eso. Entonces, es bueno interpretar, porque yo creo que nosotros también tenemos una prevención desde el protestantismo. ¿Cuál es nuestra prevención? Que el uso de estas palabras que la Iglesia romana institucionalizó, cuando se acerca un poco a nosotros, nosotros las satanizamos y no las quisiéramos usar o las relacionamos inmediatamente con el romanismo. Otra vez, palabras como Eucaristía, palabras como catequesis o palabras como, no sé, lo que tiene que ver con salvación e iglesia. Entonces, nosotros estamos como satanizando y rechazando cualquier aspecto que se nos acerque hacia allá o nos intentara conectar con el romanismo. Pero, pero yo creo que por eso es importante estudiar estas obras en su contexto, porque eso nos va a ayudar a responder de manera objetiva por qué ellos dijeron lo que dijeron, cómo se usó esa palabra, cómo se usó esa expresión. Y creo que eso va a ser saludable para la iglesia. Por eso los escritos patrísticos son elementos importantes que aportan a la historia de la iglesia, pero no son elementos autoritativos para la doctrina de la iglesia. Y es bueno que nosotros tengamos esto. Es casi parecido, permítanme hacer una relación a lo que ocurre con los libros deuterocanónicos. ¿Podríamos leer los libros deuterocanónicos? Claro que sí, los podemos leer. ¿Podemos estudiarlos? Sí, nos aportan contexto, nos aportan historia, por supuesto que sí, pero no los reconocemos como literatura canónica sagrada. Y con los escritos patrísticos pasa exactamente lo mismo. Podríamos aprender de su historia, de su contexto, pero estos escritos no son autoritativos para la iglesia de todos los tiempos. No lo son. Son ilustrativos, son informativos, pero no son autoritativos. Entonces, no sé si a veces se genera ese punto de tensión. Si se genera para nosotros a veces en la academia, imagínense pues para la feligresía en general, cuando ha rechazado todo el tema de la tradición romana y luego uno les dice, no sé, quizás dijéramos, hermanos, es importante estudiar a los padres de la iglesia. Entonces, le puede generar un conflicto a la iglesia, pero es importante hacer instrucción y hacer enseñanza. Y yo creo que hay una razón, si me permiten, muy aplicada para nosotros, es porque creo que la iglesia no siempre puede responder, no sabemos responder, la iglesia cristiana, protestante, no siempre puede responder a esa conexión histórica de la iglesia. Entonces, cuál es la conclusión? ¿Dónde los romanistas toman fuerza? Pues ellos dicen que para nosotros es importante la reforma protestante, pero ellos literalmente dicen, ahí nacieron ustedes. Y se pegan de ahí porque muchas veces desconocemos toda esa herencia y ese legado histórico con sus matices acertados y desacertados que han ocurrido en todas las épocas de la iglesia. O sea, así como hoy tenemos personas en la iglesia que dicen interpretaciones y se pueden ir alejando un poco de la ortodoxia, pues igual ocurrió en el primer siglo, igual ocurrió en el tercer siglo, igual ocurrió en la Reforma Protestante, porque aún los escritos de la Reforma Protestante y sus resoluciones, si no las estudiamos en contexto, pues hay cosas que nosotros diríamos, bueno, ¿y ellos por qué permanecieron con esto o esta práctica o esta enseñanza cuando evidentemente no era correcta o hoy la tenemos nosotros con más claridad? Entonces, yo creo que en ese sentido de interpretación, a medida que la iglesia ha avanzado, el Espíritu Santo ha dado luz a la iglesia para ir aclarando y teniendo firmeza digamos, en la doctrina apostólica sin desconocer la herencia que tenemos y que ha sido de aporte para todos, para toda la iglesia de todos los tiempos. Entonces, por eso creo que es importante conocer sus enseñanzas.
¿Y qué dijeron? No, nunca al nivel del canon bíblico, nunca como autoridad ni como sentar doctrina, más bien, como mencionamos en los primeros aspectos, sería cómo ellos interpretaron la doctrina apostólica y la comprendieron, y cómo nos muestra un poco de la vida de la iglesia en los primeros siglos y cómo ellos vivían la fe. Y creo que en ese sentido es que nos aporta y es importante la patrística poniéndola en su lugar. A veces se genera hasta un juego, yo lo he visto mucho en los apologistas, no sé si ustedes lo han visto, como que reclamando, este padre nos pertenece. Quisiéramos decir, este es protestante y este es romano. Y ustedes saben que en los primeros siglos, pues es difícil llegar a esa conclusión de esa manera, pero sí podemos decir que siempre ha existido un remanente fiel de la Iglesia de Cristo en todos los tiempos, en todas las épocas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte importante, hermanos, para la clase? Los escucho. ¿Puedo hacerle hermano, lo que usted acaba de comentar encuentro que es sumamente importante porque por lo menos lo que me pasa a mí es que uno toma un padre de la patrística, a cualquiera de ellos, y le encuentra doctrinas que en su tiempo enseñaron bastante buenas. Pero de pronto ve que hay otras doctrinas las que ellos defendieron que son casi paganas. Mm. Entonces, veo que lo interesante aquí es que nosotros hacer lo que estamos haciendo, o sea, estudiándolos a ellos, profundizando, para cuando hablemos de ellos, si nos toca alguna oportunidad de hablar de ellos, hacer apologética de ellos, sepamos que, como usted dice, o sea, estos hombres escribieron a través del transcurso de la iglesia doctrinas y algunas fueron muy certeras y otras no lo fueron certeras. Entonces, conocer ambas partes de ellos, no como o sea, para no caer en eso de decir, ah, no, este yo lo catalogo como un verdadero protestante fiel y todo eso, porque creo que no lo hubieron. Todos tuvieron, la mayoría de ellos tuvieron grandes caídas y grandes errores. Sí, sí, hermano. Gracias, excelente, excelente. Una vez más, es cuidar de no, si me permiten usar esta expresión, no satanizar, sino conocer. Y si hay alguno al que debamos categóricamente decir no, no es, pues tampoco tener temor de decirlo a la luz de las escrituras. O decir esta conclusión a la que llegó no es correcta, no hace parte de la ortodoxia cristiana. Porque siempre que haya exégesis, siempre que haya interpretación, nuestra interpretación está condicionada por la época, por la historia que nos rodea y ellos, tenemos que hablar que ellos son, de alguna manera, son iglesia naciente. Entonces, la iglesia hay cosas a las que no respondieron porque ni siquiera era en el momento relevante o no fue atacado. Cuando se empiezan a dar las respuestas, las controversias, los concilios y las respuestas de la iglesia, es porque yo creo que Dios en su providencia lleva a la iglesia a que la iglesia tenga que responder para definir ciertos aspectos doctrinales, que en la primera, digamos, época de la iglesia, no afectaron la iglesia o no fueron relevantes. Después sí. Igual ocurre con la reforma. Van a responder a cosas concretas y se va a dar ese giro y esa, digámoslo, revolución, si se quiere, ese gran grito de protesta para que se defina lo que realmente el Señor está enseñando. Entonces, podríamos decir, de hecho, luego, miren, un argumento de la iglesia romana es, nosotros somos los que dictamos los libros y definimos el canon. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo creo que el argumento es, el canon es dirigido por el Espíritu Santo, los escritos del Nuevo Testamento son dirigidos por el Espíritu Santo, y en el transcurso o trasegar de la iglesia empieza a reconocer
iluminados y guiados por el Espíritu Santo, ¿cuáles son esos escritos canónicos? O sea, que la función de la iglesia es de reconocimiento y es ahí donde se da bajo, digamos, los concilios y los aportes de la iglesia, el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento y hace la diferencia que estas personas no entran dentro del canon. De hecho, no buscaban formar un canon. No era su pretensión. Pero los escritos están ahí, son importantes. Y luego vamos a ver cómo la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, empieza a reconocer los libros que realmente son para formar el canon del Nuevo Testamento. Entonces, creo que ese es un aspecto muy, muy importante en la patrística. Mi experiencia, hermanos, permítanme un momento comentar sobre esto. Al principio no fue fácil cuando yo empecé a verlos. De hecho, que no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero no todos los seminarios abordan profundamente el tema de patrística y de patrología. Y si ustedes hacen un ejercicio en páginas web o aún en YouTube sobre patrística, por cada protestante que hable de patrística, hay 10 seminaristas católicos hablando de patrística porque ellos asumen eso como un patrimonio histórico para ellos. Y nosotros hemos estado un poco ahí como lejos mirándolos con timidez y no siempre tenemos respuesta para hacer, por ejemplo, apología sobre ese tema. Entonces, creo que tenemos desde la academia y desde este tipo de cursos, perder un poco ese temor, ir desde la autoridad de la Biblia, pero hacer el análisis, porque recuerden que patrística tiene que ver con el análisis a los escritos de estos hombres llamados o considerados padres de la iglesia. Entonces es un análisis que ya nosotros tenemos unas herramientas objetivas, tenemos el canon completo, tenemos teología bíblica, tenemos teología sistemática y tenemos una serie de elementos y herramientas que nos permiten hacer análisis a estas obras y decir, bueno, esto es importante, esto hace parte de la historia de la iglesia y esto no. En la historia de la iglesia hay patrones acertados de la iglesia y patrones desacertados de la iglesia. O sea, igual que en Israel, ¿lo recuerdan? Israel tuvo momentos de obediencia muy acertados y momentos donde el apóstol dice, esto queda escrito para que no lo repitan. Es para su instrucción. Y yo creo que al mirar la patrística y al mirar esta parte de la historia de la iglesia, ocurre exactamente igual. Esto está aquí para que no lo repitamos. Esto quizás es digno de imitar. Como estos hombres, es interesante, por ejemplo, la época de los mártires, pero ¿qué fue lo que impregnó? Alguno de ustedes mencionó el paganismo, impregnó a volver de los mártires deificaciones o gente, entre comillas, santa que era digna de veneración. Entonces, ¿cómo llevan algo que era Hechos 1:8? Me seréis testigos, en griego martureo, me seréis mártires, digamos que es un tema bíblico que comprende o que más bien tiene que ver con la expansión de la iglesia. Me seréis testigos, recibiréis el poder del Espíritu Santo para ser testigos ahora eso se vuelve una veneración. Entonces el que es mártir lo veneramos y hasta el día de hoy lo están usando de esa manera. Por ejemplo, otra influencia del romanismo y que no hay que tener nosotros temor de desenmascararla y desarticularla desde el lenguaje. Por ejemplo, es la aplicación del San Jerónimo, San Agustín. No, no es San Jerónimo ni es San Agustín, es Jerónimo y es Agustín. Y los podemos estudiar como hombres que hicieron un impacto y que aportan a la iglesia. Creo, no, si no estoy mal, ahora, porque no tengo eso en mis notas, pero creo que leyendo, se me olvidó la obra de Agustín de Hipona, Confesiones de Agustín de Hipona. Yo casi dejo de leer el libro porque yo había cometido un error en una época que era, escuché a otros hablar de Agustín, me impactó y yo luego citaba frases de Agustín, no sé, en mis redes sociales o algo así. Y luego cuando yo por primera vez leí bueno, primera y única vez leí el libro de Confesiones, dije, bueno, voy a leer a Agustín, porque como que me llama la atención y lo puedo citar, pero nunca lo he leído. Entonces compré el libro. Aquí, la Feria del Libro de Bogotá, compré el libro de Agustín y empecé a leer Confesiones de Agustín.
cosas muy interesantes, ya empecé a relacionar cosas, ya entiendo por qué se le atribuye a Agustín de Hipona, por ejemplo, en la teología sistemática, el tema de la doctrina de la gracia, de la predestinación, o sea, empecé a encontrar unas conexiones con la doctrina protestante, y Agustín es del siglo cuarto, o sea, dije, o sea, que esto no estaba en el siglo, esto no nació con Lutero, Lutero tuvo otro insumo y otra fuente, pero luego me encontré, y casi quemo el libro, cuando me encontré que Agustín se refería a la iglesia como la madre iglesia. Y yo casi cierro el libro y dejo de leer Confesiones porque dije, ¿cómo es posible que Agustín se refiera a la iglesia como la madre iglesia? Pero ¿cuál fue mi conexión subjetiva en ese momento? Pues porque yo escucho hoy que la iglesia romana dice, esta es la santa madre iglesia y fuera de ella no hay salvación. Pero si usted estudia en Confesiones, el contexto en el que Agustín menciona eso, él se está refiriendo a algo como que la iglesia es la que enseña la doctrina y tiene un aspecto como maternal de instrucción, pero no tiene nada que ver como el romanismo lo ha institucionalizado para decir esta es la Santa Madre Iglesia y lo dijo San Agustín. Entonces nosotros de repente quemamos a San Agustín también, quemamos los libros de confesiones y nos perdemos un poco de historia que es importante para la iglesia, ¿sí? Excúsenme ahí con la experiencia personal del tema, pero ahora que la recuerdo me parece importante para la clase. ¿Algo que mencionar sobre esto? ¿Algún aporte? ¿Algún, algo más, hermanos? Me gustaría escucharlo. ¿Qué aspectos importantes podemos recoger de esto que estamos mencionando? A ver, Gerson, ¿qué opinas? A ver, la verdad es que eh, siendo yo profesor de historia, siempre el tema del aporte doctrinal, cultural, etcétera, que entregan en este caso los padres de la iglesia me ha llamado mucho la atención. Eh, Me pareció muy interesante porque un comentario que hizo usted delante, porque incluso en algunos círculos de la iglesia, eh, casi algunos hermanos le entregan a sus comentarios, eh, puede sonar una exageración quizás, pero casi un valor doctrinal, o una continuación del canon, digámoslo así. Mm, Y no lo sitúan eh, desde el contexto particular, no se pasa por un sedazo, como se dice acá en Chile, como por un filtro, digámoslo así, por un ujú, filtro. Entonces, tener esta diferenciación, uno creo que es relevante, y lo otro también, acercarnos a los padres de la iglesia desde lo que son, que fue más o menos el último comentario que hacía usted, hombres sujetos a sus propias pasiones, dificultades, contexto histórico, etcétera, porque incluso ya también para algunos sacarle la expresión san resulta casi herético. ujú. Entonces el aterrizaje que se hace en la reflexión suya me parece interesante y nos permite acercarnos con mayor confianza al trabajo que estos hombres realizaron. Ujú. Bien, Gerson, gracias. Gracias. Con el discernimiento propio que nos provee la palabra para, eh, para eso, ¿no? Discriminar qué es aportante y qué no, o qué reafirma. Bien, me gustaría escuchar a algún hermano más. Jorge García. Bueno, sí, es importante lo que usted afirma con respecto a los padres de la iglesia y no, como dijo usted bien, satanizar algunos aspectos que nosotros
bueno, como protestantes podríamos discriminarlos, ¿ya? El mismo hecho de los conceptos que son importantes en cuanto a cuál es su definición, porque nosotros podemos tener una definición del concepto de Eucaristía que es diferente para el concepto católico. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que ir creo que a la génesis de la definición del concepto para no equivocarnos y Sí, no equivocar a los que estamos, ¿cierto?, de una manera presidiendo o enseñando. Eh, bueno, yo siempre he pensado que, bueno, ¿por qué estos padres de la iglesia, bueno, no sé si son considerados padres de la iglesia, algunos se desviaron, mm, escribieron ya cosas heréticas, teniendo cierto el canon, muchos de ellos, ya, y se desviaron, ya, y otros, cierto, siguieron la doctrina guiados por el Espíritu Santo. Eso, bueno, eso es la soberanía de Dios, ¿no? Uno podría sí, pensar, unos se sí, desviaron y otros no. Como ujú, hoy en día, ¿cierto? También podríamos pensar que pasa lo mismo, ¿ya? sí, Hoy día podemos pensar también que tenemos más información que estos padres, pero igual se desvían. ujú, Hay iglesias que están totalmente perdidas, ¿ya? En cuanto a doctrina. ujú, sí, Y tenemos más información que ellos. sí. Muy buena reflexión, hermano Jorge. Tenemos, eh, yo suelo decir, tenemos más insumos completos. Eh, evidentemente, cuando leímos ahí Timoteo 2:2, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos. Son dos cosas que se requieren y hay que evaluar en estos hombres, ¿no? Y es eh, fidelidad e idoneidad, porque muchos de ellos pudieron haber, como hoy, conservado idoneidad de escribir, idoneidad de enseñar, pero no fidelidad. Siempre hubo fidelidad. Y esos dos elementos hay que tenerlos siempre en la balanza para discernir cualquier escrito. Su fidelidad a Cristo, a la enseñanza apostólica, no solo su idoneidad para escribir y enseñar. Y, y bueno, creo que eso es importante, no solo en la historia antigua, sino en nuestra historia presente, siempre fidelidad e idoneidad. Bien. Gracias, hermano Jorge. Es muy buena reflexión. Mm, Pastor Jorge, yo quisiera, pues porque, bueno, el pastor Juan José me mencionó, sí, un poco la dinámica. Yo en los grupos que he apoyado acá, siempre me gusta y me anima mucho el tema de trabajar, de que también se trabaje desde la experiencia propia de la investigación. Entonces, yo quisiera proponer, pero por eso te pregunto si está bien, proponer un trabajo grupal para que tenga exposición la última clase digamos, a través de la investigación que haga el grupo también tengamos unos aportes que nos van a ayudar mucho. Pero solo quiero preguntarte si sí está bien, porque como no siempre veo, no conozco la metodología, cómo ha sido este grupo, no, de eso no hablé mucho con el pastor Juan José, más allá de que él me dijo la metodología de MINS, solo que yo en lo que yo hago, implemento, no lo hago siempre en todas las materias, pero hay unas en las que animo al curso a que podamos profundizar desde la investigación. Entonces, quería preguntarte si esto estaría bien, porque no sé también cómo es el ritmo de ustedes pues no, tampoco es un trabajo, no es una tesis doctoral, no los quiero asustar, pero sí es algo como para que trabajemos. Entonces, Pastor, ¿qué opinas de esto? Sí, a ver, en el sistema que tenemos de estudios, los hermanos que están acá son todos de ciudades diferentes, por lo tanto no estamos nunca juntos, unidos, digamos, físicamente. Ok, Eh,
Por lo que sí puede ser y que se aplica en MINS es que tú designes a cada uno de los alumnos algún tema que ellos quieran exponer, que ellos deban exponer. Eso sí lo puedes hacer. Ah, ok, ok, ok. Listo, entonces, y aquí está la clase, están completos. Estamos completos los alumnos de maestría y tenemos un hermano que está como oyente participando del curso. Ah, ok. Porque yo básicamente lo que había pensado, bueno, cuando me refiero en grupo, es que puede haber como una coordinación a la distancia también, eh, porque que optimicemos todo el tema de la virtualidad, pero es para que, digamos, analicemos dos obras. Analicemos dos obras y pues porque si se hace muy extenso no nos va a dar y creo que tampoco le tomamos el mejor provecho. Entonces mi propuesta es dividir el grupo en dos obras y un grupo investigue una obra y el otro grupo otra obra, pero sería bueno que se pongan de acuerdo para que cuando lo expongamos no estemos repitiendo, sino que sí puedan ustedes coordinar y decir, bueno, yo voy a hablar esta parte y el otro grupo va a hablar esta parte. Porque cuando hablamos de patrística, dijimos que estábamos hablando de esa rama de la teología que hace análisis al pensamiento y la doctrina. Entonces me gustaría que pongamos eso en la práctica. Analicemos un documento y, y hagámosle esa revisión, ese escrutinio a la luz de las escrituras y el pensamiento ya desarrollado teológico de la iglesia y podemos definir qué es aportante para la iglesia, qué es sana doctrina, y si hay algo que no es, pues también lo podemos mencionar. Esto no es digno de imitar, o este sería un documento que la iglesia no debería revisar ni siquiera históricamente. No sé si esa es nuestra conclusión. ¿Listo? Entonces, podemos, digamos, dos, cuatro, seis, siete. Yo veo siete hermanos. ¿Sí? Ese es, ¿estoy bien ahí? Para dividir en dos. Ujú. Un grupo estudie, busque por favor investigar la primera epístola a los Corintios de Clemente de Roma y digamos hacer un un análisis, como digo, no es exhaustivo tampoco, no se preocupen, no es un trabajo escrito, no es para presentar escrito, sino para exponer. Y yo sugiero que el tiempo de exposición tampoco supere, no sé, los 15 minutos o 20 minutos. Por eso hay que ser muy concretos, perdón, en el análisis que hagamos. ¿Listo? Entonces, por qué es importante o por qué ver la importancia de este escrito? Hasta quizás hacer unos análisis, ¿por qué no quedó en el canon? ¿O qué se dijo allí? Perdón, también la antigüedad de este escrito. ¿Listo? Entonces recuerden que en patrística no nos vamos aunque podríamos mencionar algo sobre Clemente, el énfasis no es la vida de Clemente, podríamos nombrar algunas cosas, pero el énfasis es su escrito, el contenido de su escrito. Y el segundo grupo podría, por favor, trabajar la didache o didaqué de doctrina de los 12 apóstoles, conocida como la doctrina de los 12 apóstoles. Esa está dividida por capítulos, entonces también le podemos hacer un análisis de su origen, su contenido y quizás no solamente pensar, miren que a mí me parece usar las herramientas de la exégesis, hermanos, si me permiten esto aquí recordarlo, al documento y es, nosotros tenemos una tendencia, al igual que al estudiar el texto bíblico y hacer un sermón, que muchas veces nos perdemos el contexto, el allá, el ellos, por hacer aplicaciones al hoy y nos perdemos la primera audiencia. Entonces, como este es un documento histórico, tenemos que analizar la primera audiencia. Esto se dijo a esa audiencia de este siglo específicamente bajo estas circunstancias, no sé, imperiales,
de persecución o bueno, no sé, lo que sea, donde lo estemos investigando y entender un poco el cómo ese contenido pudo haber sido influyente o dar respuesta a la iglesia de ese momento. Ya por último, sí podemos decir para nosotros hoy, bueno, sería relevante, no, es un documento histórico valioso, ok, ya, las conclusiones a las que podemos llegar, pero eso de últimas, el hoy de últimas. Lo primero, el ellos, la audiencia primaria. ¿Listo? Entonces, como yo veo acá que estamos como 6 o 7, pues no sé, pastor, si tú haces o de una vez dejo la división, digamos, qué hermanos se encargan de uno y el otro. Eh, Prefiero que los menciones tú, pastor, para que los grupos queden hechos ahora y los hermanos se dediquen a trabajar hasta la próxima clase. Ok. Hermano, Bueno, a mí me gustaría hacer la ida G, que ya he leído bastante de ese. ok. Bueno, entonces, Matías, por favor, encabeza ahí el grupo de Dida G con el hermano Eric Pérez. ¿Está bien? Matías, Eric, em, el hermano Jorge. Genial, genial, Eh, genial. Jorge, Eric, perdón, pastor, el primero Jorge, era primera de Clemente, ¿lo escuché bien? de primera De carta a los Corintios, Corintios de Clemente de Roma. Ah, de ok, Clemente ya. de Roma, el Puedo cuarto quedarme con papa. ese, prefiero ese, tengo preferencia por eso. Ok, listo. Entonces estábamos con Dida G para Matías, Eric y Jorge. Y uno, dos, tres, No, cuatro, cinco. Y puede ser el hermano Eugenio. Eugenio. Y el otro grupo sería Gerson, Andrés y el hermano, no tengo el nombre, dice es El Renuevo. Olvidé el nombre del hermano. Iglesia Presbiteriana El no. Renuevo, creo que es Rolando, Rolando. Entonces sería Gerson, Andrés y Rolando, el otro grupo. ¿Sí está bien así? Y lo presentamos primero lo de Clemente de Roma. Primero hacemos la exposición de Clemente, análisis a esa obra, y la segunda parte de la clase vamos ¿con qué? Con la Liga G. Pero entonces, la exposición, que van a tener más tiempo, es para la última clase. ¿Listo? Entonces, en las otras 2 clases vamos a ver contenido, vamos a ver algunos aspectos más, y en la última clase es que hacemos esta exposición. Ya ustedes, por favor, tomen la decisión si tienen un solo vocero o se reparten hablar por temáticas, lo que quieran hacer. Si quieren usar diapositivas, bueno, ustedes pueden explorar eso. Y en la última clase hacemos, digamos, media hora máximo de cada grupo, y al final vamos a hacer unas conclusiones que recojan toda la clase y sobre esas 2 horas, pues el aporte que nos hace. ¿Listo? Y Pastor, te voy a enviar ahorita mismo el, el manual de MINS, la cartilla de MINS, que es del profesor Jaime Morales, que tiene que ver con patrística, que es para desarrollar esta clase. Lo deben leer todo, y seguramente también les da bibliografía y les da insumo para el trabajo final o la exposición final. Entonces yo ahorita mismo te comparto eso, ¿sí? ¿Está bien, Pastor? Sí, si me permite un punto ahí, para los hermanos, nosotros trabajamos la plataforma de Moodle. Y en la plataforma de Moodle ya está el curso habilitado, está el manual del alumno, está la lectura complementaria también. Entonces, adicionalmente a los trabajos que asigne el pastor, ustedes deben leer los capítulos y contestar los cuestionarios de manera tradicional, los cuestionarios que aparecen en el curso, y preparar también desde ya un informe de lectura, ¿no? Ustedes pueden escoger uno de los textos que aparecen ahí en la plataforma. Eso en cuanto a nuestra dinámica interna. Lo otro, lo que está planteando el pastor, ¿cierto? Es anexo, y también lo vamos a considerar, por cierto, como parte del curso. Ok, está bien.
Sí, y tiene que ver más aquí con la exposición aquí de la clase. Por eso les digo que no es escrito, no es obligatorio porque ya tienen los parámetros del curso que acaba de mencionar el pastor. Es más trabajo de investigación y luego socializamos acá en clase, que creo que es lo que nos puede ayudar para enriquecer mucho el tema y trabajar en equipo. ¿Listo? Creo que podría ser eso. Mm, ¿Está claro? ¿Claro la tarea? ¿Ustedes tomaron nota de la asignación, de cómo quedaron los Bien, grupos, los temas? ¿Está bien? me queda duda de cuándo va a hacer esto. Esto es La para fecha, presentar en la última clase. en la última clase. Ya. En la última Sí, clase. en la última clase pueden organizarse en el WhatsApp del grupo, pueden organizarse, juntarse un día. Yo ofrezco el Zoom del seminario si lo necesitan también, en algún horario de día que ustedes necesiten. La Ujú. última clase, ¿cuándo es? Para tenerlo en la fecha, porque si no. Ok, ya miramos acá. Vamos, entonces, 4 sábados sería 2 de Uno, dos, agosto. tres. Vamos 2 de ahí en ese agosto. 2 Ahí, de 2 de agosto. Ok. Ujú. Ujú. 2 de agosto es la presentación de ese análisis que vamos a hacer a esas dos obras. ¿Listo? Em, Pastor, no sé si está bien, podemos hoy concluir. Sí, por cierto, usted tiene libertad de cátedra. Ok, ok. Entonces creo que podemos concluir, mis hermanos. Y gracias por el tiempo. Excúsenme cualquier eh, palabra por ahí que mencione mal. Espero no usar palabras inapropiadas para el contexto. Y bueno, no sé, solo que gracias por la oportunidad. Sé que la primera clase es el pastor Juan José me mencionó que ustedes son un grupo muy aplicado, muy estudioso. Entonces, para mí es la primera experiencia con ustedes, con un grupo además de otro país. Entonces, me genera un poquito ahí como de nervios. Espero me sepan perdonar eso, pero luego que entremos en la materia y se rompa el hielo, pues espero que sea de provecho. Y también todos los aportes que ustedes tengan para mí son muy provechosos. Y agradezco eso también. Amén. Amén. Gracias, pastor. Sí le rogaría, dentro de sus posibilidades, que me pudiera enviar las láminas, las diapositivas, el Ok, PowerPoint, se llaman ahora, sí, para poder colocarla también en la plataforma de Moodle para que los alumnos también la tengan a disposición. Vamos a listo. terminar entonces dándole gracias al Señor por este tiempo. Hermano Jorge, por favor, nos despides con una palabra de oración. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por el pastor, Señor, que nos ha dado la clase, Señor. Gracias por su conocimiento que tú les has entregado. Bendícelo tú, Señor, grandemente en su iglesia, en su familia, en su ministerio. Y también ayúdanos a nosotros, Señor, a cumplir las tareas, las obligaciones de este curso. Te damos la gloria a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.